y en tiempos de guerra no le puedes negar ayuda a ningún bando, él reconoció a uno de los que formaban ese grupo terrorista contra civiles. Teníamos un lugar calientito donde dormir porque era el mes de enero en Noruega. Mañana ya, para que no me ubiquen y no me asesinen por represalia. David, muchas gracias. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Muchas gracias, Roberto, por concederme esta entrevista. Mi nombre completo es David Omar Jovel Merino. ¿De dónde eres tú? Yo nací en San Salvador, El Salvador. ¿A qué te dedicas? Actualmente pues me encuentro desempleado aquí en España. La situación de trabajo está muy mal y tengo empleos temporales. Ahora sí, David, hay medios de comunicación que no les gusta sacar esto. Cuéntanos tu historia. Dile a nuestro público, que como tú sabes nos ven en muchas partes del mundo, quién eres, cómo llegaste a España, qué es lo que denuncias. Pues mi historia inicia cuando mi padre se dedica en medio de la guerra civil salvadoreña en el año 1980 a ayudar a los civiles heridos. They turned their compañero over to the Green Cross. E ingresa a algo que se llama la Cruz Verde Salvadoreña. Entonces mi padre, como no discriminaba y en tiempos de guerra no le puedes negar ayuda a ningún bando, porque eres considerado su enemigo y corres peligro, tú y los tuyos, mi padre atendía a miembros de la Guardia Nacional, del Ejército y también de la entonces guerrilla. Eso suscitó que dentro de nuestra familia surgieran enemistades, empezaran las extorsiones, las amenazas de muerte y al final se llegaran a concretar esas amenazas cometiendo los asesinatos de ellos dos el viernes 24 de septiembre del 82 en la ciudad de San Salvador. Y él no era militar, él ayudaba como paramédico, como rescatista, porque la Cruz Verde es eso, ¿no? Te pregunto, ¿era militar? ¿Tenía algún interés militar tu padre? Ninguno, sino que al contrario, eran los militares los que llegaban a tocar nuestra puerta a altas horas de la noche, a llamarlo y a decirle, oye Manuel, tenemos tantos heridos, necesitamos un traslado al hospital ya, necesitamos que extraigas algunas balas de los heridos, necesitamos que los lleves de urgencia, y al mismo tiempo, curiosamente, porque en una situación de guerra no se puede decir que no a quien te solicita ayuda, los rebeldes también requerían de su ayuda para evacuaciones y para, por ejemplo, atención médica de emergencia. Entonces él no estaba por nadie, él estaba por la labor humanitaria. The murder of Archbishop Romero and the attack on the mourners at his funeral provoked an outburst of rage that spilled into the streets. Y por ayudar a las víctimas del conflicto, yo me desempeñé con 10 años de edad como el radiooperador de esa ambulancia. Porque tenía un poquito de memoria y de tanto oírlos a ellos, decir 1035 es emergencia, QRR es el nombre, QRA es el apodo, el seudónimo. Yo les decía, pero si tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. Entonces mi padre me dijo, si te aprendes la lista entera de la radio civil, te llevo. Y como comprenderás, un niño de 10 años alucinaba queriendo estar en las emociones y me la aprendí en 2 días, en máximo 3. Luego yo era el radiooperador de esa unidad. Para decirte algo, yo aparezco en el documental En el nombre del pueblo de esos años, grabado por el padre de Charlie Sheen en la ciudad donde yo vivía. Yo te lo compartiré con las capturas de pantalla cuando llevaba apenas una bandera porque mis compañeros, que eran más fuertes, evacuaban los heridos en ese entonces. ¿Qué bandera llevabas? La de la Cruz Verde Salvadoreña. The wounded guerrilla was later dragged out of the ambulance by government soldiers and shot to death. Ahora, ¿y qué pasó? ¿Dónde empieza todo el problema? Empieza todo el problema cuando la familia de mi madre se entera que nosotros le brindábamos de forma humanitaria ayuda a la entonces izquierda, a los rebeldes, al FMLN,
Y al ejército. Y al ejército también. Y también a un grupo más, como decirte, más radical, que era la Guardia Nacional salvadoreña, que tenían la fama de ser los más duros, los más beligerantes, los más crueles. Pero cuando una persona está herida, desangrándose, llorando, llorando porque ante la muerte no hay hombres. Yo he visto eso en muchos casos, ante la muerte, el más aguerrido, el más bravo, el más, como te digo, el más valiente cae. No hay ante la muerte alguien que no padezca, que no sufra. Entonces, cuando ellos están allí pidiendo ayuda, no se las puedes negar, no se las debes de negar. Risking their lives, the Green Cross workers make their way to a school that the guerrillas have turned into a makeshift. Se entera la familia de tu madre. ¿Y qué pasa? Pues las amenazas se concretan el viernes 24 de septiembre del 82. Llega a nuestra casa un grupo terrorista llamado Escuadrones de la Muerte, esos que han sido enseñados tanto en la Escuela de las Américas, sus técnicas de tortura, o también en Virginia, tengo conocimiento, y otros en Panamá han sido entrenados en torturas, ejecuciones, secuestros, desapariciones, y completaron su amenaza. Yo acompañaba a mi padre en su vehículo, yo fui el primero que descendí del vehículo, me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron, David, vete de aquí. Lo que me llamó la atención era que supieran mi nombre, teniendo apenas 11 años de edad. Y yo me escondí en la casa de una vecina, no pude ver la ejecución, pero mi padre fue tiroteado en ese entonces, en esos momentos. Luego mi madre, al oír los disparos, salió, se enfrentó a ellos a gritos, reconoció a uno de los que formaban ese grupo terrorista contra civiles, y eso causó que a ella la ejecutaran minutos después. O sea que ejecutaron a tu padre y a tu madre. El mismo día, con diferencia de minutos. Casi enfrente. Yo, pues, tristemente, el mismo radio que aprendí a usar, lo utilicé esa noche para pedir la ambulancia diciendo QRR, tenemos un 1035, es Manuel, mi padre, necesitamos un traslado urgente al hospital de la capital, en ese entonces llamado Rosales, y llegó la ambulancia volando, se lo llevó. Todavía iba con vida, pero al llegar al hospital certificaron su muerte. Después de ese shock fue que encontramos a un lado de nuestro vehículo familiar a mi madre, también ejecutada con muchos disparos. El disparo mortal lo tenía aquí, sobre la base del corazón. Y de allí pues fue todo un shock, llantos. Llegó el juzgado de paz a reconocer, llegaron los defensas civiles del pueblo. Se armó, llegó la funeraria, se llevó el cuerpo de mi madre, y lo último que recuerdo fue que a las 12 de la noche de ese día, viernes, cayó una lluvia como de película y volvimos a la casa donde se habían cometido los crímenes. No teniendo, por la impresión, la idea de, por ejemplo, irnos a una institución, a la Cruz Roja o algo que nos salvaguardara, sino que como estábamos en shock de que no me lo creía, pues tuvimos que volver a nuestra casa y pasar la noche ahí. ¿Y qué pasó después? Pues... ¿Quedaste sin padres, 10 años de edad, con la imagen de ser acribillados enfrente de ti? ¿Qué hiciste? Pues al despertarme yo lo que hice fue que pensé, bueno, esto debe ser una pesadilla, pero al darme cuenta, al ver los impactos de bala donde habían sido las ejecuciones, la sangre, yo solo toqué la pared y pensé, me quedan tantos años para morirme, ya no tengo nada por qué vivir. Y luego fue la preparación, la funeraria, porque acompañé en el coche fúnebre, llevaban el cuerpo de mi madre atrás, iba llorando en todo el camino, vi cuando la subieron a la funeraria, llegaron las autoridades de San Salvador a preguntar quién sospechaba, si se sospechaba algo, pero en esos años las personas que hablaban eran las siguientes víctimas. Había que ver, oír y callar. Porque si no, en esa vorágine de locura, de asesinatos a diestra y siniestra, yo te acuso, él te acusa, pues las personas eran asesinadas, desaparecidas, ejecutadas a diario. Incluso llegaron unos detectives
a la sede de la Cruz Verde salvadoreña a buscarme a mí, creyendo que David era un hijo mayor. Cuando ven a un chiquillo con un emblema de la institución humanitaria, dicen, pero si esto es un niño, esto es pero ¿cómo vamos a entrevistar a este? Déjenlo. Y solo uno me preguntó, ¿tú sabes algo? ¿Tú viste algo? Ni le contesté. No le contesté por miedo, por terror, porque sabía y tenía la seguridad que de contestar algo me matarían al día siguiente. No llegaría al fin de semana. ¿Cuándo sales de San Salvador? Pues mira, mi familia, en este caso yo quiero enfatizar que todos que tienen implicación en este crimen abandonaron El Salvador en los años siguientes, dejándome a mí. Desde el año 82 hasta el que se firmó la paz estuve allí. Estuve los 12 años de la guerra, estuve los 10 de la posguerra en ese país, sobreviviendo de la manera que pudiera, y es hasta que el país se democratiza un poco, cuando yo empiezo a exigir mi derecho a la justicia, visito el Instituto de Derechos Humanos No Gubernamental, visito la Universidad Centroamericana UCA, visito la Fiscalía, la Policía, intentando ser alguien que individualmente exigía justicia, no ligado ni a derechas, ni a izquierdas, ni a nadie, no teniendo compromisos ni deudas con nadie. ¿Querías que se hiciera justicia? Quería que se hiciera justicia como lo marca la ley, sin fanatismos. Entonces, es en el año 2001, finales del 2001, que empiezo los contactos con la Fiscalía. La Fiscalía me dice, existe la ley de amnistía, que aunque te tomemos el caso, porque sí reviste gravedad, en la ley y en el derecho se llama crimina iuris gentium, crimen contra la humanidad, la ley de amnistía chocará. O sea, nacerá muerto. No tenés acceso a la justicia. Lo que deberías de hacer es buscar una justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, que estos casos pues no están sujetos a este bloqueo. Milagrosamente la Fiscalía salvadoreña me recibe la denuncia en el año 2002, la Policía Nacional Civil inicia investigaciones de un crimen de hace 20 años atrás. Al estar los culpables como ciudadanos de Estados Unidos bajo una mentira, bajo un engaño a las leyes de inmigración de ese país, la sección Interpol de El Salvador intenta una orden de búsqueda y captura. Pero en El Salvador... ¿Cuáles culpables y por qué culpables Estados Unidos? Porque ellos huyeron para evitar represalias o ajusticiamientos, dado que a mi padre le debían muchos favores. O sea, los asesinos de tu padre... Huyeron a Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Son salvadoreños o estadounidenses? Estadounidenses nacionalizados basados en un perjuro, lo cual es un delito federal, porque mentir a la hora de jurar la nacionalidad es un grave delito. No es un delito local, no es un delito estatal, es un delito federal. ¿En qué mintieron? Al no declarar lo que ellos habían sido en su pasado. Eran asesinos. No, hombre, no iban a decir por una regla simple, no iban a decir, mire, yo en El Salvador fui escuadrón de la muerte, asesinaba, secuestraba, desaparecía, torturaba, porque automáticamente los echaban de allí. Entonces ellos... Pero además los escuadrones de la muerte estaban patrocinados por Estados Unidos, ¿no? Sí, pero en algunos casos, como el caso del asesino de Monseñor Romero, un hombre que logró engañar al gobierno, que fue intentado juzgar, el gobierno de Estados Unidos fue contra él. Tenía un dealer de coches en Los Ángeles, en California, creo, y salió huyendo, lo dejó todo. Entonces, yo tenía la esperanza de poder llegar a hacer algo igual, pero me topo con un muro infranqueable dentro de mi país que me dice, en ese entonces un jefe fiscal me dijo, mira, tú has vivido toda tu vida en este país, tú sabes cómo funciona, no nos hagamos tontos, tú estás buscando la muerte. O sea, por buscar justicia hallarás la muerte, te acribillarán en una esquina, te desaparecerán y esta historia terminará. No solo con tus padres, sino que también contigo. Yo te lo digo porque me inspiras compasión, lástima, siento simpatía por ti, pero debes de saber dónde pisas. Debes de estar consciente de dónde te metes. Que una vez entres no hay marcha atrás. No hay lo siento, no hay me arrepiento. Es un camino que te llevará o al triunfo o te llevará al cementerio. Entonces, ¿la Fiscalía de tu país pide que se capturen a estos señores en Estados Unidos o ya no pide? No, la Fiscalía se opone, la Fiscalía teniendo el deber de hacer algo, se echa hacia atrás y lo bloquea. Responden que ese es un caso muy viejito. Y ya, carpetazo.
Entonces yo acudo al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, de la Universidad Centroamericana, que ellos tenían grandes experiencias con el caso de Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas españoles, Hilda Jiménez, casos sonados salvadoreños, y ellos tenían muchos contactos para ayudarme, buscarme un bufete de abogados, contactarme con alguna organización, y me rebotan diciéndome, ¿qué pactó usted con la Fiscalía? Que la Fiscalía le tomó denuncia a usted y a nosotros no. O sea, usted es agente del Estado, usted es de algún aparato de inteligencia del Estado, porque la Fiscalía a usted le toma un caso de 20 años y a nosotros como Universidad Centroamericana no nos toma la masacre de las vueltas, el Zumpul, no nos toma la masacre de esto. Y en esa época yo recuerdo que el ejército del Salvador, el gobierno del Salvador, trasladaba un tanque de guerra que curiosamente se averió en la entrada de la universidad con el cañón, con la torreta apuntando hacia adentro. Entonces ellos me dicen, mira, ahí está la respuesta del Estado, un tanque apuntando hacia adentro. ¿Por qué te tomó el caso a ti la Fiscalía? La Fiscalía me lo tomó porque vio un caso basado únicamente en las leyes, en el derecho internacional, y que buscaba no jaleos políticos. Sino que, no, y además la acción ya estaba en Estados Unidos. No, buscaba entrar en Estados Unidos, que aunque fracasase en El Salvador, puesto en una corte de Estados Unidos, que no tiene un compromiso con una ley de amnistía que no depende de nadie, allí se pudiera llevar. Entonces, ese planteamiento le hice a la UCA, pero la UCA me dice a mí, como a usted le ha cogido el Estado la denuncia, a nosotros no, que le ayude el Estado. Claro, no te ayuda. No me ayuda. ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces? Acudo a la ombudsman del Salvador, la doctora Beatriz de Carrillo, le expongo lo que pasa. Mire, ni perro ni gato, no me ayuda ninguno. Trascorneado, apaleado y rebotado, esta gente no sé qué piensa, yo no tengo compromiso con nadie, no he trabajado para nadie, no le debo nada a nadie. Entonces ella toma mi denuncia. La señora hace una investigación profunda durante 4 años, descubre que el expediente de mi madre, el reconocimiento forense de mi madre y la evidencia se desapareció, se esfumó, llegaron al juzgado de paz, la desaparecieron, y hace un informe calificando el crimen de mis padres como crimina iuris gentium, lo que empezamos al principio, crimen contra la humanidad cometido por grupos de terrorismo contra civiles. O sea, el asesinato de tus padres era uno de muchos que ejemplificaba el genocidio. Un genocidio sistemático, planificado, ejecutado, no sé con qué motivos ese genocidio, pero que sí se dio y que elevó la cantidad de víctimas durante 12 años de guerra a más de 100,000. Obviamente todos contra los que pensaran o criticaran al gobierno en ese momento. Sí, cualquier persona que por sospechas, por rumores, porque se les ocurría, porque habían intereses de por medio, a propiedades, a competencias comerciales, era señalada y ejecutada sin pruebas, sin juicio, sin investigación. Era un fanatismo, era un yo mato, tú me matas, él te mata, yo te mataré, ellos te matarán. Todos muertos. ¿Por qué sales de El Salvador? Pues obviamente, sabiendo lo que me dijo el fiscal, que me lo dijo de forma, se tomaba horas después de su horario de trabajo en aconsejarme, en guiarme, se llamaba Ovidio Portillo, era el tercer fiscal de El Salvador, lo recuerdo, una persona admirable, honorable, muy paternal conmigo, me decía, mira, esto aquí es imposible, ya no pongas en riesgo tu vida, no tienes miedo de ser asesinado, no tienes miedo de ser ametrallado en una esquina, tú sabes cómo es nuestro país, te van a tomar como un objetivo y morirás o desaparecerás. O sea, tampoco soñemos, me dijo, esto te va a llevar directamente a la muerte. Entonces, cuando la entonces Procuradora de Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, emite su resolución de 18 páginas, notifica al director de la policía, a la Embajada de Estados Unidos para que se hiciera algo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros tantos que se encuentran allí, para que se hiciera una investigación seria de los hechos. Eso lo que hace es cumplir la advertencia del fiscal. Ya soy yo una diana, ya soy yo un enemigo del Estado, ya soy yo alguien que no tiene respaldo de nadie y que tiene que andar como un conejo saltando de aquí para allá, de aquí para allá. Hoy duermo aquí, mañana allá, para que no me ubiquen y no me asesinen por represalias. En perseguido
por perseguir mi derecho a la justicia. ¿Y por eso sales de El Salvador? Sí, porque ya la situación era insostenible. Ya me buscaban por todos lados, en mis direcciones, la escuela de mi infancia, mis vecinos. Al no tener familia conocida, al no tener novia, ni estar casado, ni tener una rutina, ir sobreviviendo de las ayudas que me brindaban mis amistades de entonces, no tenía una rutina fija. Entonces, ellos se molestaban mucho porque decían, no tiene padre, no tiene madre, no tiene esposa, no tiene amante, no tiene hijos, no tiene nada, esto es un fantasma que entra a la ciudad capital, se pasea por allí, desaparece, no está en ningún lado, anda en todos sitios, nos ha salido muy astuto. ¿Sales de El Salvador y a dónde vas? Pues reúno todos los documentos, reúno la investigación. Mi abogada de ese entonces me proporciona, por su generosidad, me proporciona la cantidad de $2,000 y compro el billete directo hacia Madrid. Entonces, con la esperanza que España comprendiera mi historia, ya que ellos también tienen ciudadanos que han pasado el mismo martirio, el mismo calvario, y recibiera yo algún tipo de ayuda. Me desembarco en Madrid el 31 de octubre del año 2006. Presento mi solicitud de asilo 15 días después y espero su resolución. Para mi sorpresa, en el año 2008, la resolución es negativa. Me dicen, usted no tiene elementos, su historia no tiene fundamentos, no tiene base, no es creíble para nosotros. Entonces yo me quedo a cuadro, bueno señores, pero si sus mismos ciudadanos han pasado por lo mismo, hago un recurso. Empiezo el camino de los recursos, empiezo el camino y antes de llegar pasando por la Audiencia Nacional, luego al momento de entrar al Supremo, a mi abogada se le olvida presentarlo en plazo y me deja otra vez colgado, sin la documentación, sin el permiso de trabajo, me deja en el aire, completamente ilegal. O sea, volvemos a la misma historia, trascorneado, apaleado. ¿Y qué haces entonces? Pues me quedo en España. Me dedico a sobrevivir como puedo, entre empleos, como sobrevive mucha gente en la irregularidad, siempre dentro de la honradez y la honestidad. Porque yo quiero ser enfático en esto, no necesariamente las personas que no poseen la documentación en regla son delincuentes, ni vienen a hacer daño a nadie. Son las personas que más se cuidan la espalda para no delinquir, para no caer en el narcotráfico, para no caer en la criminalidad. Me decías que sobrevivías comiendo. Pues en esa época pues hice algunas amistades con unos hoteles, con unos comercios y ya establecí yo una ruta comercial para proveerme de alimentos. Luego me dediqué a ayudar a animalitos y mira, pues me ha ido bastante bien porque dentro de mis limitaciones pues logré la simpatía de mucha gente porque veían la honradez. A mí me decían, ¿por qué usted se dedica a esto, al reciclaje? Porque no quiero dedicarme a robar, no quiero dedicarme a vender drogas, no quiero dedicarme a asaltar. Entonces eso me abrió muchísimas puertas. Eso, la honradez paga. ¿Y sales de España a buscar ayuda? Pues al ver que en España todo se había bloqueado, yo me acuerdo que en enero del 2013 tomé un vuelo en Noruega, en Alicante, y me desplacé a Oslo con mi historia. En Oslo, pues fui muy bien recibido. La traductora se puso a llorar al oír mi historia, al ver los documentos. Los noruegos lo sintieron mucho, pero que yo llevaba era que mi pareja de entonces era de la Unión Europea, de nacionalidad búlgara, y no calificaba para ningún tipo de ayuda. Entonces el gobierno noruego dice, tú tienes derecho a 5 años de alquiler gratis, permiso de residencia temporal, curso de idioma, curso de integración. Ella que se vaya. Son muy fríos. O sea, Noruega es ya, nei, sí, no. Blanco, negro, todo, nada. Tú a Trondheim, aquí está el billete. Ella fuera, a su país o a España. ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste? Pues ante esa decisión, la decisión que tomamos fue salir del refugio, intentar interponer algún recurso. Dormimos en la estación del tren de Oslo a 20 bajo cero, con la nieve allí que no podíamos dormir. Al día siguiente pues acudimos a una iglesia en busca de ayuda y una persona de nacionalidad venezolana, que agradecemos mucho su ayuda,
nos invitó a su casa. Ya teníamos un lugar calientito donde dormir porque era el mes de enero en Noruega. La temperatura nunca baja de 10 bajo cero. 10 bajo cero, 15 bajo cero, 18 a 20. Entonces ya intentamos, entonces vimos que era un camino tortuoso, largo, muy caro, porque los servicios jurídicos en Noruega son carísimos. No teníamos dinero y no nos tocó más que volver a España, al punto de inicio de donde habíamos salido. Yo recuerdo que la policía noruega fue súper buena onda conmigo. Incluso uno me dijo, vente a vivir a mi casa, vénganse a vivir a mi casa, vamos a buscar un abogado. Nosotros les agradecimos mucho, yo especialmente, pero no queríamos ser carga para nadie, sino que con nuestra mascota, con nuestro gato de ese entonces, tuvimos que volver a España nuevamente. ¿Y en España qué pasó? ¿Te ayudaron otra vez? Pues en España... Más bien no te ayudaron otra vez. Pues en España ni pinto nada, ni chicha ni limonada, como se dice. ¿Pediste asilo? No, ya estaba negado, entonces ya no había nada que hacer. Me dediqué desde el año 2013 a sobrevivir, a pasarla, como se dice, a tirar como se pudiera. Y, ¿cómo se llama? Lo que sí, nunca acepté la derrota. Viniendo el 2013 me presenté al consulado de Valencia en la calle Romagosa de Estados Unidos, toqué la puerta, me atendió el cónsul David Norlund, oyó mi historia, el hombre fue un caballero de pies a cabeza, salió de su zona de seguridad del cristal, me dio la mano, me dijo, no es posible que esto suceda en mi país. Quien debe estar en mi país eres tú, esos no. Aquí está mi tarjeta, mi correo, envíame todo, yo lo procesaré. Pero yo lo procesaré, yo no lo haré, yo lo procesaré. Entonces, eso fue en el año 2013. Luego cambiaron al cónsul, me volví a presentar, se lo volví a enviar, todavía estoy esperando respuesta. Como ese es el objetivo de mi vida, eso es lo que me ha puesto dentro de esta existencia, tengo que solucionarlo. No me deja tranquilo, no me deja vivir, no me deja dormir. Eso tiene que solucionarse. ¿En qué estatus estás aquí en España? Irregular. ¿Eres irregular? ¿No tienes miedo de que vengan por ti y te deporten? No, porque hay una directiva de la Unión Europea que dice que no puedo ser enviado a un país donde no tengo garantizada la vida y la integridad. Y de momento en mi país de origen nadie tiene garantizada la vida ni la integridad, puesto que a pesar que el régimen de excepción lleva mucho tiempo, se siguen cometiendo asesinatos, se siguen cometiendo disparos. Pero está Bukele que está poniendo orden. Bukele pues está intentando poner orden con medidas rígidas, con medidas que debieron tomarse hace muchos años, pero que los gobiernos no les interesó, se dedicaron a lo que se dedican siempre, a robar, a enriquecerse ilícitamente, a poner en paraísos fiscales los millones robados de la gente y a la gente que la maten, como ovejas al matadero. Bukele ha intentado, después de que los inversionistas de la ciudad Bitcoin salieran por lo que sucedió, por el fin de semana más sangriento de El Salvador, ha intentado erradicar eso, pero al parecer pues le está costando, lo está sobrellevando, no se ven los resultados porque leí la última vez que ya incluso las pandillas o maras habían ascendido de nivel y ya secuestraban policías, ejecutaban policías y los quemaban en una zanja con gasolina y los dejaban allí. Entonces, si eso le hacen a policías armados, entrenados para defenderse, ¿qué le hacen a la gente? Regresando al caso de la justicia de tus padres, esto fue por el lado legal. ¿Nunca acudiste a los principales medios de comunicación para exhibir y pedir justicia? Sí, escribí a Segil, escribí a Telemundo, escribí a CNN, escribí a la otra cadena, como Univisión, y ellos al no ser una persona que tenía respaldo mediático, al no tener un padrino o una agencia de publicidad detrás de mí, pasaron de mí, me ignoraron. Yo ya sabía que eso era, porque al no tener algo sensacional que llamara la atención, pues ellos al final dirían, eso no vale ni la pena, no vale ni la pena publicarlo. Me da curiosidad saber que las mismas agencias de noticias de Estados Unidos, que conocen las leyes de Estados Unidos, no quieran publicar una noticia que va en contra de las mismas leyes estadounidenses. Cuando muchos en esas cadenas son centroamericanos y trabajan ahí. Sí, son o nacidos dentro, o de padres, o han llegado, se han formado allí, han recibido una oportunidad
y como dicen así en nosotros, en nuestros países hispanos, latinos, manda huevos que no queramos ver nuestros orígenes, que lleguemos a un país y nos creamos rubios, nos cambien el color de los ojos, aquí hemos nacido, se nos olvida todo, se nos olvida nuestro origen, nuestro pasado, se nos olvida quiénes somos en realidad y mirar para otro lado. ¿Le has escrito a algún presidente? Pues mira, desde el año 2013, yo soy de aquellos que nunca aceptan un no. Soy burro, necio, testarudo, tenaz, como se le quiera llamar. Entonces yo siempre di evolucionando, más arriba, más arriba. Entonces yo pensé, voy a llegar tan arriba de alguien que ese alguien va a ordenar hacer algo. Llamé al servicio de inmigración, escribí cartas, escribí a ICE por correo electrónico, hice llamadas. ¿Al ICE de inmigración? Al ICE de inmigración, a un número de Virginia. Entonces se me ocurrió, dado que en esa época el presidente Donald Trump estaba con su campaña legalista de echar a todos de Estados Unidos, pues se me ocurrió en una USB, un pendrive, poner todo el contenido, todas las llamadas que había hecho, lo certifiqué desde España y llegó a la Casa Blanca. Llegó hace como 5 años. Señor Donald John Trump, le informo lo siguiente, que en los años de la Guerra Civil de El Salvador, país donde nací hace 48 años, una organización familiar de odio formada por miembros de la infame criminal, asesina y terrorista familia Merino Rivas, cometieron durante los años de esa guerra civil actos de terror, horror, dolor, muerte, asesinato, secuestro, tortura, desmembración de personas aún con vida y desapariciones forzadas. Mis 2 padres, mis amigos, mis vecinos en la ciudad de San Salvador, donde yo vivía, curiosamente la misma ciudad de la película Voces Inocentes, que es una completa fantasía y mentira, pues yo viví en esa ciudad. Era el radiooperador de la Cruz Verde de El Salvador, acompañando a mi padre asesinado Manuel de Jesús Jovel. Somos los que aparecemos en el documental In the Name of the People. Desde 1983, los miembros Merino Rivas llegaron a su país a mentir, engañar, perjurar, llegando hasta obtener la ciudadanía de los Estados Unidos de América, ocultando todos los terribles y horrorosos crímenes cometidos en El Salvador. En la USB están todas las pruebas que muestran estas acusaciones. La denuncia hecha en la Fiscalía de El Salvador, la investigación de la Policía Nacional Civil, las acciones de la Interpol. Toda esta información se entregó en la Embajada de Estados Unidos. Se notificó legalmente para que su embajada iniciara los procedimientos que tienen como deber, pero no se hizo nada hasta hoy. El gobierno de los Estados Unidos ha sido engañado por estos criminales, asesinos y terroristas de El Salvador. Es motivo para pedir la colaboración de las autoridades migratorias policiales de su país. Le pido, sobre todo en este momento, cuando los demócratas hacen un show para acusarle y juzgarle, que les haga la pregunta de forma pública. ¿Por qué se le ha permitido a estos criminales y terroristas salvadoreños vivir y permanecer en California, Estados Unidos, a pesar de tener toda la información contra ellos? Ahora, señor presidente Trump, le hago yo la siguiente pregunta. Si yo llego a la frontera de su país y me dedico a engañar y mentir a sus funcionarios de inmigración, ¿también su gobierno me va a conceder la nacionalidad y la ciudadanía como la tienen estos terroristas salvadoreños? Si yo, una vez tenga la residencia de su país, me dedico a traficar ilegales desde Centroamérica y México hacia su país, ¿usted me va a mantener la documentación de su nación para continuar enriqueciéndome ilícitamente como han hecho estos criminales? Si yo, después de asesinar, secuestrar, desaparecer personas, llego a su país a jurar la ciudadanía, ocultando esta información, ¿ustedes también me concederían la nacionalidad de los Estados Unidos, tal como se la han concedido a ellos? Si yo llego a mentir y engañar como estos escuadrones de la muerte de El Salvador lo han hecho, ¿también a mí me van a dar la nacionalidad y el pasaporte de los Estados Unidos? Si yo llego a cometer perjurio, engañar y mentir al gobierno para que me den la ciudadanía de Estados Unidos, ¿también me la van a regalar, como se la han regalado a estos terroristas,
y que con toda la información que tienen contra ellos, evidencias y pruebas, todavía los tienen ahí dentro? Señor Donald Trump, agradezco mucho su tiempo y su paciencia y espero en Dios ver con mis ojos que fueron capturados, juzgados y deportados. David Omar Jovel Merino. Más de lo mismo, a pesar de tener la evidencia, que es lo que a mí me da curiosidad, a pesar de tener la evidencia de que esas personas condenadas por violar los derechos humanos, por matar, asesinar, secuestrar y desaparecer, han logrado engañar, burlar, mentir al gobierno de Estados Unidos. El gobierno y las agencias de Estados Unidos, que tienen la obligación, el deber, que para eso cobran su trabajo, miren para otro lado y, como te dije en un principio, sean chaquiros, ciegos, sordos, mudos, huevones, vagos, que no quieren cumplir sus obligaciones, teniendo documentos, fotografías, audios. Lo menos peor, ¿no crees que los están protegiendo? Una persona desde San Salvador me dijo que de la misma forma como los gobiernos salvadoreños pactaban con las pandillas, hacían algo que se llamaba tregua, pues no sé si el gobierno de Estados Unidos, que es su padrino, quien los inspiró, quien los formó, les haya concedido algún tipo de inmunidad diplomática por servicios prestados. Porque no se entiende que una persona que haya llegado a mentir, como yo le puse al presidente Donald Trump, la frase que yo te quiero decir, si yo llego a mentir, a engañar, a perjurar, a cometer delitos federales a su país, usted también me va a dar la nacionalidad, el pasaporte y la ciudadanía, como se le ha dado a esos terroristas. No solo al presidente Trump, sino a Biden y a todos los presidentes que vengan, ¿no? Pues Biden todavía no lo hemos tocado porque como está la situación ahora, pues allí no se ve que haya una seriedad en querer, van admitiendo caravanas, eso, salvo los estados de Florida y Texas que tienen seriedad con la inmigración irregular, los otros estados están sin fronteras, de puerta abierta, y veo yo que será otro esfuerzo inútil. David, podemos concluir que tienes un gran muro que rebotas cuando quieres hacer justicia, porque detrás de ese gran muro se esconden dos nombres: Escuadrones de la Muerte, Escuela de las Américas, y que cuando tú quieres denunciar algo contra eso, rebota. Rebota efectivamente. Como se me dijo hace poco, ellos tendrán algún tipo de beneficio, algún parol, como le llaman en Estados Unidos, por servicios prestados durante los años de la Guerra Civil, en disminuir la población, en matar opositores a la política de Reagan de ese entonces, que se consideraban comunistas o cercanos de los comunistas de izquierda, y quizás me da la impresión a mí de que esa negativa a querer hacer su trabajo sea porque estén en un listado de beneficiados, porque es inaudito que durante los años que gobernaba Trump, que por cruzarte mal la calle por una multa de tráfico te deportaban de Estados Unidos, y que el mismo gobierno y sus agencias de inmigración sepan que personas que han matado, secuestrado, desaparecido y torturado, que han llegado ahí a mentir, a engañar, a perjurar y a cometer delitos contra el mismo gobierno, permanezcan ahí. Entonces no se entiende cómo alguien que tal vez tiene una multa de tráfico o una pelea doméstica haya sido sacado de arrastrada de su casa y deportado a su país, y estas personas que tienen un palmarés así de criminalidad estén tan tranquilos. David, nos da mucho gusto poder entrevistarte. ¿Qué le dirías a alguien que te esté escuchando, que tenga el poder para poder ayudarte, para hacerle justicia a tus padres? O si no, ¿qué le dirías al público que nos ve para que te ayude a hacer justicia? Bueno, la única forma es acudir a la corte, porque se ve que los organismos de derechos humanos también deben favores, reciben financiamiento, no son tan independientes. Entonces, esto se tiene que resolver en una corte. Llevar todo este caso ante un juez federal, decirle, señor juez, de Estados Unidos, señor juez, a mí me pasa esto, aquí está la evidencia, aquí están las pruebas, aquí está mi lucha de casi 20 años, 2 décadas, que me ha llevado por 3 embajadas de su país y 2 continentes más un consulado, que tengo horas de grabaciones, tengo cartas certificadas, infinidad de correos electrónicos. Señor juez,
¿qué pasa aquí? ¿Las grabaciones que tienes de qué son? De las llamadas que hice al servicio de inmigración, cuando con intérprete traductor me iba contando la historia de ellos, es que pasa esto, pasa lo otro, han matado, han asesinado, han hecho esto. ¿Tienes pruebas de que los que mataron a tus padres están en Estados Unidos? ¿Tienes pruebas de que ellos mataron a tus padres? Sí, mi testimonio. Y también la condena que la ombudsman hizo contra ellos. Pues si gustas agregar algo y si se nos ha escapado algo, por favor dínoslo, si no, pues muchas gracias. Me gustaría darte las gracias a ti que te has tomado la molestia de tomar esta grabación y que se logre llegar a hacer justicia para que este caso sirva de ejemplo a otras personas, para que no se rindan, para que nunca acepten el no, para que nunca acepten perder y luchen por sus derechos. ¿Qué podemos decir si la gente, podemos decir que estás aquí o no podemos decir que estás aquí? No, mi localización de momento no. ¿Dónde podemos decir que estás? ¿En un lugar de España? Nada más. Nada más. Pues muchas gracias, David. No, a ustedes, Roberto de la Madrid y Shadi, por haberme brindado la oportunidad que antes que ustedes ninguna cadena, ninguno de los grandes medios había querido tomarse la molestia en hacer algo.